Loreto, antes que nada, enhorabuena, 2 películas en el Festival de Málaga. Imagínate, pues pletórica estoy. Muy afortunada me siento, la verdad. ¿Qué nos puedes contar? En este caso, vamos a hablar rápidamente de La Buena Letra, esta película muy bien acompañada, un cast espectacular. Sí, la Me verdad. encantó, verte ahí. Ay, qué bien, me alegro. Bueno, la foto la hizo Laia Yu, que es maravillosa. Y bueno, es una película dirigida por Celia Rico, que es maravillosa. Celia trabaja, bueno, yo estoy enamorada de ella, me quiero ir al fin del mundo con ella y con este señor también. Casamayor, por si nadie lo ha visto. Ha sido maravilloso este rodaje, yo lo he disfrutado muchísimo y yo espero que la gente lo disfrute porque de verdad que ha sido muy especial. Muchas ganas de verla. Desde que vi el cartel, a mí los carteles me dicen mucho y este cartel me ha dicho muchísimo. Pues me alegro, está basado en una novela de Rafael Chirves, que a mí ya me gustaba de por sí. La rueda de prensa. Sí, a mí me gustaba muchísimo ese libro, pero hay mucha gente que no lo conoce y de repente que te llegue un libro que te gusta mucho, imagínate, ¿no? Así me quedaré con el libro para leerme. Sí, sí. Viaje a Málaga. Mira, por ejemplo, y luego la ves y me cuentas. Y bueno, y la última pregunta, 8. Y 8 también ha sido una experiencia increíble. Hay un casting maravilloso, tener la opción de trabajar con Medem, en fin, es que imagínate, o sea, yo estoy feliz. Me alegro muchísimo. Yo sé que queda una alfombra larga, todavía hay noches de celebración con toda esa presentación del Festival de Málaga, así que espero verte ahí y que nadie se pierda. ¿Estarás? Un poquito sí. Un poquito, un poquito. Mucho no se puede, pero un poquito. ¿Hay más proyectos todavía que estás grabando este año? ¿Estás haciendo más? Sí, estoy haciendo alguna cosilla, pero todavía no me dejan hablar. Es que no paras, tía. Por suerte sí. No para, no para. Bueno, Loreto, yo espero verte en más proyectos, espero verte en Festival de Málaga, aunque sea un ratico, ya te diré qué tal las películas, pero de verdad espero que vaya muy bien como siempre. Gracias, muchas gracias, es un placer siempre. Se reafirma la expansión al mercado latino. Ya me contarás. Rapidito, brevemente. Celia, primero enhorabuena por la presentación de la mañana. Lo poco que contaste, y creo que me parece bien, me parece fabuloso. Quiero leerme el libro y he dicho, me lo voy a comprar antes de Málaga para irme leyéndolo y así llegar y verla. Muy bien, pues Contar a los espectadores, ¿qué se van a encontrar en esta nueva película tuya, Celia? Pues es una película que sigue un poco la línea de mi cine, que son historias íntimas, de relaciones humanas, de la familia, pero en este caso está ambientada en los años 40 y es una adaptación de una novela de Chirves, y el espectador lo que se va a encontrar es un retrato de lo que es, digamos, la condición humana en una situación de crisis, de miseria, y cómo de alguna manera en situaciones así cada uno busca sobrevivir como puede. Y para mí es un pequeño homenaje a todas las mujeres, nuestras abuelas y bisabuelas que subieron de manera buscando los recursos como se podía de mantener a flote a las familias y ser el pilar. Hasta ahora vemos esos recursos, como las abuelas están ayudando muchas veces en la familia, por cuando falta el trabajo, cuando falta algo, así que me parece de verdad algo muy importante. Sí, porque al final son esas personas que menos se ven, digamos, que están haciendo los trabajos invisibles, que se encargan de cocinar, de cuidar, de poner la atención, sí, y en esa época además fueron el pilar de toda la familia, porque todo el mundo estaba herido, ¿no? Todo el mundo tenía como mucha tristeza y mucho dolor. Y creo que Loreto Mauleón, que es la protagonista de la película, sí, creo que hace un trabajo muy bonito y muy delicado para rendir un homenaje a todas esas mujeres que se les delegó, digamos, a una posición de silencio y a las labores del hogar y que han sido fundamentales, ¿no? Para toda la familia, ¿no? Va a ser un homenaje muy bonito. Espero emoción, espero que me encoja el corazón. Tengo muchas ganas de ver esta película porque si tiene tu sello, Celia, de verdad que va a ser una maravilla. Así que ojalá. Nos vemos en Málaga, ojalá os guste la película. Gracias. Igualmente, gracias. bueno, primera película premiada en el Festival Internacional de Berlín. Primero, ¿cómo te sientes esa repercusión y sobre todo con un compañero que conozco de hace mucho como es Álvaro Cervantes, que me parece un actor grandísimo? Pues me siento muy contenta, muy orgullosa. Hemos hecho un trabajo maravilloso
con Álvaro llevamos un año trabajando para aprender la lengua de signos y hemos construido una relación pues, muy interesante, muy bonita y que al público pues parece que le atrae y que le interesa, o sea que sí. Nos emocionó en la mañana mucho las palabras de tu hermana, sobre todo una frase que no recuerdo exactamente, pero creo que se refería a que le habías dicho que esta historia ya estaba hecha para contar desde hace tiempo o algo así parecido. Dime si me equivoco o si tienes la frase tú mejor que yo. Y la buena letra. Sí, esa frase quería decir que nosotras como llevamos toda la vida creciendo juntas y siendo compañeras, pues cuando empezamos a rodar la película, yo le dije, ¿te das cuenta que llevamos toda la vida preparándonos para esta película? Y efectivamente ahora pues por fin lo hemos conseguido. Ya para terminar, espero verte en el Festival de Málaga, espero que la gente tome con mucho cariño esta historia y sobre todo abrir mentes, abrir corazones y que la vea todo el mundo. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al público, ojalá que vaya, que nos vea y que entienda mejor a la comunidad sorda y que podamos comunicarnos pues, con más fluidez y con más cariño. Gracias. Ana Rojas, ¿cómo estás? Primero, nervios, ya cada vez más ilusión, si no antes para el Festival de Málaga. Pues nada, muy nerviosa y muy emocionada, la verdad, de estar en el festival con dos proyectos tan importantes. Cuéntanos, ¿qué van a poder ver los espectadores? ¿Qué proyectos presentarás en Málaga para que no se la pierdan y ya a partir de mañana compren sus entradas? Vamos a presentar el día 15 La Buena Letra de Celia Rico y con Loreto también, y vamos a presentar también 8 de Julio Meden el 16 seguidas, o sea que doblete, sí. ¿Cómo ha sido participar? En este caso tienes por un lado a Celia Rico, con la que ya hemos hablado, un póster maravilloso, una historia muy bonita, y por otro lado tenemos a Meden también, una historia más diferente, con otro reparto también con Javier Rey, si no me equivoco, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido este cambio? Pues la verdad que fueron seguidas las dos películas, o sea, estaba como en un momento de rodar un montón y bueno, muy distintos los dos proyectos en realidad, siempre acaba siendo muy diferente un personaje de otro y las energías también, ¿no? Como Julio Meden y Celia Rico, que son dos autores muy poderosos y muy diferentes también. Muy diferentes, por eso te decía, así en plan, yo creo que espero ver dos películas. Sí, son dos películas completamente distintas. Una es un viaje apoteósico de la España del 36 al COVID, imagínate. Es como un viaje muy bonito, la verdad. Es una historia de amor preciosa y que me ha costado mucho hacer, que ha sido de lo más difícil que he hecho en mi vida y en mi carrera de momento, aunque tampoco hago así. Y luego Isabel en La Buena Letra, mi personaje Isabel es un personaje maravilloso, súper rico, llena de vida, es como que trae la luz a la casa o la diversión un poco, ¿no? A esa casa también, a esa España de posguerra, a esa casa y nada, y los dos han sido increíbles. La Buena Letra, puedo decir también que trabajar con Celia ha sido como un trabajo muy intimista, hemos ensayado mucha improvisación con Enrique, con Rullé, con Loreto, no sé, fue muy bonito los dos trabajos, o sea que... Yo no te quiero quitar más tiempo, Ana, te queda una alfombra roja larguita. Sí, he hablado con Celia, porque estuve en la presentación de la mañana, me parece muy bonita esa historia, quiero leerme el libro antes de ver la película. Es precioso, sí. Nos vemos en Málaga, que nadie se pierda las películas. Que nadie se las pierda. Ana,